Hola, refugiados. Wow, cuánto tiempo sin vernos. Creo que la última vez que hicimos esto estábamos en una plataforma distinta y, bueno, el mundo era un lugar distinto. Pero si están aquí es porque les gusta lo que digo, así que se los agradezco mucho. Comencemos con algo que todo el mundo sabe. Fallar no se siente bien. Esa primera gran falla en la escuela, en el trabajo o en algún aspecto personal no se siente como algo glorioso. No se siente como el inicio de una gran historia, como las películas nos lo harían creer. Cuando pasa es muy probable que sintamos enojo, frustración, tristeza o una combinación muy poco agradable de las tres. Y cuidado, no voy a insinuar que es malo fallar. De hecho, todo lo contrario. Es quizás la forma de aprendizaje más valiosa que nos puede ofrecer la vida. Aunque muchos, porque sí, me incluyo, desearíamos que la lección llegara antes del fracaso, la vida encontrará la manera de recordarnos que esas no son las reglas de su juego. Danny Elfman, compositor detrás de películas como El extraño mundo de Jack, Spider-Man y El cadáver de la novia, dijo alguna vez en una clase: aquí les va una palabra, y no les va a gustar esta palabra: fracaso. Incluso él, habiendo compuesto la banda sonora de más de 100 películas, con 4 nominaciones al premio Oscar, con un premio Grammy, con muchos premios Emmy, reconoce a sus 72 años que es mucho más tiempo del que muchos de nosotros llevamos en este mundo, que vamos a fallar. Y si somos artistas, no solo vamos a fallar, sino que también veremos defectos en nuestra obra que nadie más va a ver, convirtiéndonos así en nuestros peores críticos. Creo que coincido mucho en esta última parte. Desde que era pequeño me he sentido como un artista. Aunque la vida me llevó por un camino distinto, jamás he dejado de pensar como uno. Cuando voy al cine, soy esa persona molesta que se fija mucho en el diálogo. A veces estaré caminando por el centro de mi ciudad y me quedaré parado ubicando el punto de fuga desde el cual podría dibujar los edificios que me rodean. Escucharé 100 veces la misma canción para reconocer el ritmo que toca el baterista, para luego reproducirlo en mi batería imaginaria. Lo cual, admito, me hace quedar como un raro frente a la gente que me ve. Y a ver, es verdad, fallar duele. Sería bastante mentiroso de mi parte decir que puedo afrontar el fracaso con la frente en alto y seguir adelante. Honestamente, cuando fallo, en especial en las áreas que más me importan, creo que hay pocas cosas en el mundo que me puedan hacer sentir mejor. En este capítulo, voy a intentar hacer énfasis en la importancia de fallar para que el arte prospere. El título, Danza de la Muerte, viene de la relación entre el arte y el fracaso. Son dos fuerzas bastante poderosas que no deberían chocar, pero que deben de hacerlo para que haya un equilibrio. No se pueden destruir mutuamente tampoco. Si el fracaso se come al arte, entonces el artista pierde la fe en su trabajo. Al mismo tiempo, son los artistas quienes hemos hecho del fracaso nuestro santo patrono, y al consumir al arte, el fracaso se quedaría sin ese mérito. Así que, habiendo dicho esto, supongo que podemos comenzar. Todos aquí conocemos Hotel Transilvania, una franquicia de películas bastante exitosa, la cual cuenta las aventuras de monstruos clásicos del cine que viven en una época moderna. Entre ellos contamos a Drácula, a Frankenstein, la momia, el hombre invisible, etc. Fue exitosa no solamente por su humor, que era tan universal que tanto los adultos como los niños nos seguimos riendo cuando la vemos, sino también por el diseño que le dio a los monstruos. Si hablo por mí, puedo decir que mi idea de un vampiro, de una momia o del monstruo de Frankenstein estarán siempre ligadas a las que vi en la película. Aunque claro,
Reconozco que esto fue porque la vi en el cine cuando salió y me gustó tanto que me aferré a esos diseños. El director de esta película es Genndy Tartakovsky, un director ruso-americano que antes del cine trabajó en otras series como El laboratorio de Dexter, Samurai Jack o Las chicas superpoderosas. Los artistas a menudo cometemos el error de mirar solo el presente sin darle tanta importancia al pasado. Cuando veía estas series o películas, me aferré a la idea de que Tartakovsky simplemente tenía talento creativo que yo no tenía, y que podía dibujar personajes caricaturescos desde su imaginación, y que jamás podría dibujar algo igual a lo que él hacía. Hace relativamente poco, comencé a buscar el dibujo como otra alternativa del arte. Bueno, porque a veces es bueno explorar una ruta alternativa a la que ya conocemos. Para sorpresa de nadie, los primeros días me sentí, en efecto, como un fracaso. Para empezar, llegué al salón de clases y estaba lleno de gente que era más joven que yo. Todos llevaban ahí por lo menos un año. Tenían estuches repletos de lápices, plumones y herramientas cuyos nombres no conocía. El proyecto de la clase era dibujar tu propio cómic para fin de mes. En cuanto el profesor terminó de hablar, me topé mirando a una página en blanco con un lápiz en mi mano que no quería moverse. A mi alrededor todos empezaron a dibujar. Lo que ellos llamaban bocetos sucios, yo los veía como obras maestras. Dibujaban personajes extraordinarios solo para borrarlos y seguir dibujando otros. Y durante casi media hora no hice más que mirar el cuaderno y preguntarme si no era demasiado tarde para mí. No sabía cuánto tiempo me faltaba, pero parecía la clase de disciplina que, si no la cultivas desde temprano, jamás lo harás. Entonces el profesor, que tenía más o menos mi edad, miró la página en blanco que tenía frente a mí. No era nada nuevo para él, supongo. Al dar clases, pues supongo que esto era su día a día. ¿No se te ocurre nada?, me preguntó. Y le respondí con toda la honestidad del mundo cuando le dije: ya sé quién es mi protagonista, ya sé qué quiero que haga, ya sé cuál va a ser su motivación, cómo se va a vestir, en qué ciudad va a estar. Solo que no sé cómo dibujarlo. Él señaló el lápiz en mi mano. Entonces escríbelo. Intenté protestar, pero él levantó la mano en un gesto que no invitaba a protestas. Empieza con lo que sepas hacer. Si eres paciente, después aprenderás el resto. Así que durante toda mi primera clase de dibujo, lo único que hice fue escribir. El nombre, la edad, sus gustos, todo. Al terminar la clase, el profesor pidió que nos acercáramos y le enseñáramos nuestros avances. Todos tenían páginas enteras llenas de dibujos, artes conceptuales, obras maestras hechas con distintos medios, no sé. Lo único que tenía yo en la mano era una cuartilla llena de textos en lápiz. Sin darle tanta importancia, el profesor marcó mi actividad como cumplida. Pero no hice nada, le dije. Y él, con una sabiduría muy simple, pero que todavía no puedo olvidar, me respondió sin mirar hacia arriba. Empezaste, y eso fue lo que te pedí. Llegué a casa aquel día y abrí el cuaderno. Había comprado varios libros de dibujo con la esperanza de aprender por mi cuenta en los últimos meses. Y creo que, sin exagerar, estuve unas 3 horas intentando dibujar un rostro básico que darle a mi personaje. No quedé satisfecho con el resultado, obviamente, y me fui a la cama sabiendo que había fallado. Cuando estaba desocupado me la pasaba viendo videos de cómo dibujar. Todo el mundo en internet lo hacía ver tan fácil. Un par de círculos y un cilindro son todo lo que necesitas para dibujar una cara que no se vea ridícula. Mentira, necesitas un par de círculos, un cilindro y técnica. Misma técnica que no te va a enseñar un video de 5 minutos. Seguí yendo durante un par de meses a la clase antes de darme por vencido. Porque sí, con vergüenza admito que me di por vencido. Concluí que no encajaba no solo por mi edad, sino también por mi falta de experiencia. Y cuando estaba llegando a mi cuarto, comprendí que el que no pudiera dibujar como esas personas no significaba que no pudiera aprender desde cero.
Así que conseguí un curso en internet, no de YouTube obviamente, y abrí el primer video. El profesor era Mark Kistler, un animador legendario de la televisión estadounidense, que incluso llegó a tener su propio programa de televisión en los 80 y que ha escrito decenas de libros sobre cómo dibujar. Y bueno, para este punto yo ya estaba acostumbrado a fallar, a que los trazos del video en la pantalla no se parecieran en nada a los míos, en que el resultado final fuera un desastre confuso que ni yo entendía, pero podía intentarlo. Tenía poco de haber terminado la universidad, así que por primera vez en mi vida tenía tiempo para intentarlo. Mark comenzaba su primera clase diciendo que lo único que necesitas para dibujar es un lápiz y un cuaderno. Tenía muchos de esos, así que el paso 1 estaba bien. Después el profesor procedía a dibujar círculos y mientras lo hacía le decía a la cámara, o sea a nosotros, que no tenía que ser perfecto. Te podía salir mal una curva, un borde, o tal vez te temblaba la mano y no era tan redondo. Pero al final tenías que tener una página llena de círculos, aunque fueran unos mejores que otros. Después, con esos círculos aprendías la sombra, las dimensiones, todo en menos de 30 minutos. Claro que después había otras lecciones sobre cubos, pirámides y cilindros, que también te enseñaban fundamentos del dibujo con figuras básicas. Para mi sorpresa, al final del video lo que había en el papel se parecía bastante a lo que había dibujado Mark en el suyo. Claro que faltaban detalles que solo yo podía ver, pero era bastante similar. Seguí el curso de Mark hasta el final, 21 sesiones. Aunque no dibujaba como un maestro, tenía una noción mucho más avanzada de la que cualquier otro video o libro me pudiera haber dado. Mark recomendaba que nos inspiráramos en los caricaturistas que conociéramos para crear a nuestros propios personajes. Para aquel entonces, Genndy Tartakovsky acababa de lanzar una serie llamada Primal en HBO Max, así que decidí inspirarme un poco en sus dibujos de esta animación, ya que seguían casi al pie de la letra las reglas que Mark daba para diseñar un personaje. Me dio curiosidad y empecé a leer su historia. Leyendo la biografía del director, me topé con una frase que dijo en una entrevista. Por Dios, cuando empecé a dibujar era terrible. No podía hacer ni un círculo bien. Así que el tipo que había dibujado mi infancia entera también pensaba eso de sí mismo al principio de su viaje. Vaya, las vueltas que da la vida. Seguí aprendiendo no solo de Mark, sino de otros maestros en la misma academia. Eventualmente me di cuenta de que los libros que había comprado no eran inútiles, solo necesitaba técnicas que no habría aprendido en ningún otro lugar. No voy a pretender que soy un maestro dibujante, creo que todavía me falta mucho para que pueda decir algo así de mí mismo, pero sé que ya no soy tan básico como lo fui en algún momento. Llevo queriendo aprender a dibujar bien desde la pandemia, a principios de 2020. Desde ahí empecé a querer calcar, dibujar o por lo menos bocetear personajes. Empecé a comprar los anteriormente mencionados libros de dibujo y empecé. El curso de Mark lo encontré hasta abril de 2024. Fueron 4 años en los que fallé una y otra vez, buscando, dándome por vencido, volviendo a buscar, volviendo a rendirme. Pero si me vuelvo a preguntar dónde empecé, fue cuando por primera vez tomé un lápiz y dibujé algo que no tenía forma. Es sencillo. Sin esa primera línea que tracé con miedo a que saliera mal, sencillamente no habría llegado ninguna otra. En 2014, Alejandro González Iñárritu, director mexicano, ganó el Oscar con su película Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia. La película cuenta la historia de un actor, Regan Thompson, cuyos días de gloria quedaron en el pasado. Está divorciado, su hija no tiene la mejor opinión de él, y está endeudado con prácticamente todos sus conocidos. Entonces decide adaptar una obra bastante seria,
creyendo que esto lo va a llevar de vuelta al estrellato. El problema es que una periodista de espectáculos, que detesta a los actores como él, le dice que va a destrozar su obra. Literal, el actor habla con ella antes de la gran presentación y ella, fría y con mucha franqueza, le dice que va a destrozarlo sin haberlo visto siquiera, porque ni siquiera se merece que lo vea. Convencido de que va a fallar, Reagan se sube al escenario y sigue adelante con su plan, dando la mejor actuación de su vida al punto que termina lastimándose a sí mismo en el escenario. Vemos a la periodista al final de la obra. Simplemente se para y se retira. Al final de la película nos leen el artículo que escribió. Le llama a la obra La inesperada virtud de la ignorancia, pues ella, ignorante del talento de Reagan, salió bastante sorprendida, más aún de no esperar nada de él. Siendo su opinión de las que más importan en el mundo de los espectáculos, Reagan lo logra. Llega al estrellato de nuevo tras un tremendo esfuerzo. Creo que todos los artistas hacemos una apuesta con nuestro arte. Es algo que vive solamente en nuestras cabezas antes de sacarlo a la luz. No sabemos si a la gente le va a gustar o no, pero vivimos con esa esperanza. Y eso es lo que nos mantiene en el juego. Todos los artistas son únicos y cada obra es diferente. Hace un par de años, muchos críticos decían que el cine de superhéroes era una apuesta segura, y que por eso tantos directores novatos se iban al universo Marvel, porque aunque hicieran la película más genérica y predecible del verano, iban a terminar ganando mucho dinero. En 2018 llegó Ryan Coogler, un director que venía de California, conocido en ese entonces por haber dirigido una sola película, y una película sobre causas sociales. Dirigió una pequeña película llamada Pantera Negra, puede que la conozcan, y por primera vez desde el lanzamiento del universo Marvel, una película de esa franquicia no solo estuvo nominada a Mejor Película, sino que se llevó a casa 3 Óscares. Y es aquí donde entra dicha inesperada virtud. Al no saber si lo que hacemos le va a gustar a nuestra audiencia, la apuesta es lanzar nuestro arte allá afuera y esperar que a la gente le guste. Pero si no tiras nunca la moneda al aire, es muy poco probable que lo averigües. Así que supongo que eso es lo que estoy haciendo ahora. Tiro la moneda al aire y espero lo mejor. Al fin y al cabo, tengo una inesperada virtud de mi lado. Este proyecto, el cual empecé en la carrera como una alternativa al aburrimiento de la pandemia, es también eso, un cúmulo de fracasos que espero que se conviertan en éxitos. No tenía ni un micrófono para el primer capítulo. No tenía un plan de qué se iban a tratar los capítulos. Solo sabía que tenía demasiado material escrito en mi computadora y que ahí guardado no iba a lograr nada con él. Fallé miserablemente grabando el primer capítulo y diseñando el logo, e incluso teniendo eso, también fallé poniéndole nombre a la cuenta con la que lo subía. Incluso este capítulo que estás escuchando. También fallé muchas veces grabando, escribiendo y reescribiendo todo. Pero así llegó el primer capítulo. No es perfecto a un nivel técnico o narrativo, pero está ahí. Y aunque tal vez lo más correcto sería editarlo, embellecerlo digitalmente y cambiar el guión, creo que me sentiría como un ingrato si lo hiciera. Se puede ver como un monumento al fracaso, sí, pero también se puede ver como el inicio de algo más. Me quedo con la segunda opción. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, refugiados. Espero que este sea el primero de muchos. Y recuerden, no tiene que ser perfecto, solo tienes que empezar. Y sígueme aquí en YouTube, en mis redes sociales, Refugio Pod en Instagram. Intentaré subir video lo más pronto posible y cualquier comentario quedo atento. Que tengan buena noche.